Buenas noches a todos, licenciados y compañeros. Vamos a hablar de un importante e interesante tema que es en el rubro de los instrumentos musicales y en este momento pues vamos a exponer o a dar la importancia de los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son instrumentos que producen sonidos al ser golpeados, agitados o percutidos de alguna forma. ¿Cómo se hace esta percusión? Voy a dar un pequeño ejemplo. Si nosotros chocamos estas dos barras metálicas entre sí, pues vemos que se produce un sonido. Si nosotros chocamos nuestras manos, vemos que o escuchamos un sonido. Entonces, eso se le llama la percusión. También, ¿verdad? Los instrumentos tienen una gran importancia en la música porque dentro de un conjunto de instrumentos musicales su función es de mantener el ritmo musical. Entonces, por eso se le considera importante a estos instrumentos, ya que forma parte de una importante composición en la música. Entonces, esto ha sido mi parte o lo que puedo argumentar acerca de lo que son los instrumentos de percusión. Ahora vamos a hablar acerca del origen con mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien, ya hemos aprendido qué son los instrumentos de percusión o qué son las percusiones y en este momento es mi oportunidad de hablarles acerca del origen de ellos, el origen de las percusiones. Y hablar sobre este tema se vuelve un poco complicado, ya que la práctica se remonta hacia muy atrás, tiempos muy lejanos en la prehistoria, en momentos en los que no tenemos nada por escrito. Y como ya hemos aprendido, lo que no está escrito no puede ser llamado historia. Entonces no tenemos nada concreto acerca del origen exacto de cuando las percusiones se empezaron a utilizar. Tenemos nada más suposiciones, que es básicamente lo que tenemos de esta era en cualquier ámbito que queramos investigar. Pues al encontrar un poco de información acerca de las primeras prácticas de percusión, se hablaba acerca de cómo los cavernícolas utilizaban los huesos y los golpeaban uno contra otro, que eso es básicamente el uso de cualquier tipo de instrumento de percusión, ya sea agitarlo o al golpearlo es cuando se ejecuta el instrumento. Entonces las primeras prácticas hablaban acerca de eso, de golpes de huesos unos contra otros que emitían sonidos, pero no solo sonidos, sino que igualmente generaban un ritmo. Al día de hoy, el instrumento de percusión ha evolucionado muchísimo a tal nivel que los instrumentos se pueden derivar en diferentes partes. Y como uno de ellos tenemos a la batería. La batería se encarga de simplemente marcar el paso. Tenemos el xilófono, que es un instrumento que se encarga de poder generar sonido. Vamos a ir aprendiendo un poco más de esto más adelante. Pero este tipo de instrumentos por lo general se utilizan en acompañamiento con otro tipo de instrumentos para que la percusión pueda llevar o crear el ritmo. Yo voy a hablarles acerca de las características de los instrumentos de percusión. Comenzaré con la capacidad de producir diferentes tipos de ritmos. También los instrumentos de percusión se adaptan muy fácilmente a otros instrumentos. Estos instrumentos normalmente están construidos por madera o metal. Se utilizan para interpretar únicamente los ritmos. También otra de sus características es que no utilizan pentagrama. Los sonidos son producidos al golpearlos, ya sea con las manos o con otro artefacto. También otra de sus características es que los instrumentos que están construidos por barras son agudos y los instrumentos que están construidos con membranas son graves. Estas son algunas de las principales características que tienen los instrumentos de percusión. Ahora los dejaré con mi siguiente compañero que va a ampliarles un poco más su conocimiento. Buenas noches, ingeniero y compañeros. A continuación, yo les mencionaré cuántos son los instrumentos de percusión, cuáles son y quiénes han sido los percusionistas más famosos. Son 19 en su total los instrumentos de percusión. Entre ellos tenemos el timbal, el tambor, el xilófono, la campana, la celesta, la caja peruana, también conocida como cajón, el triángulo, el taiko, las castañuelas, maracas, batería, gong, pandereta, el bong, cabaza, matraca, atabaque y marimba. Y entre los percusionistas más famosos
Tenemos a Stuart Copeland, Ringo Starr, Mike Shreve, Mike Portnoy, Keith Moon y Buddy Rich. A continuación, los dejaré con mi compañera. Muy buenas noches, mi nombre es José Nicole Villeda y yo les voy a hablar un poco de la notación de percusión. Dice que es un tipo de notación musical que indica notas para ser jugado por los instrumentos de percusión, al igual que con otras formas de notación musical. Está representado por símbolos que por lo general se escriben en un musical personal o un pentagrama. Para recordarles lo que es un pentagrama, recordemos que un pentagrama está compuesto por 5 líneas horizontales y entre medio de ella van 4 espacios. Les voy a enseñar un pentagrama para que... Ok, dice que está compuesto por 5 líneas y 4 espacios y dentro de ellos encontramos lo que son símbolos. Los instrumentos de percusión se agrupan generalmente en 2 categorías, agudas y no agudos. Los instrumentos agudos son el violín, que es por ejemplo, el violín, que en general es la que acompaña la melodía durante toda la noche. Y un no agudo es el acompañante que solo nos genera cierto sonido durante la percusión de una melodía, por ejemplo la batería o los platillos. Bueno, esto ha sido una pequeña explicación de qué era la notación de percusión. Los dejo con mi compañera Nicole. Hablaré un poco acerca de los materiales por los cuales están hechos los instrumentos de percusión. Daré algunos ejemplos. Empezaré con el tambor, que está compuesto de una caja de resonancia cilíndrica, cubierta por una membrana de distintos materiales que cubre la abertura. Emite los sonidos al ser golpeado con la mano. También tenemos el timbal, que es semejante al tambor, pero especial para emitir sonidos graves. El timbal se compone usualmente de un caldero de cobre cubierto por una membrana, la cual exige sus propias baquetas para ser golpeado. También tenemos el xilófono, percutido con 2 o 4 manecillas y usualmente de tamaño pequeño. El xilófono o xilofón está construido por una serie de láminas de madera de distintos tamaños, fijas a un soporte. También tenemos la campana, con forma de copa invertida y de hecho de metal, tal y como las campanas de las iglesias u otros ámbitos urbanos. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de los materiales por los cuales están hechos los instrumentos de percusión, que usualmente son de madera o de metal.